Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a Zara Home a ver las novedades en decoración del hogar para esta primavera. I will get close to your heartache if you want to open your door. Empezamos por esta colección de tazas que hay de diferentes tamaños. Esta es la más pequeñita para un café solo y cuesta 3,99. Me parece una monería. Yo sinceramente pues no tomo café solo, lo tomo con leche, entonces esa no me sirve, pero creo que es muy bonita. Después tenemos este conjunto de taza con platito que cuesta 8,99 las dos cosas. Esta ya tiene un tamaño un poco más grande para un café con leche o una infusión, por ejemplo. Después tenemos esta, la típica taza de un tamaño de café con leche que cuesta 5,99, también del mismo color. Y como la que os he enseñado ahora mismo con el platito, pero en este tamaño más pequeño para un café solo. También viene con el plato y el conjunto cuesta 6,99, la taza y el platito. Mirad esta vajilla en color verde, que es muy primaveral, además queda muy bien combinada con la otra de color beige. Este plato hondo cuesta 5,99. Tenemos esta copa de cristal en color verde precioso por 5,99. Y a conjunto tenemos el vasito para el agua, pequeñito, no es muy grande, cuesta 4,99. Y también tenemos la jarra, una jarra de cristal en el mismo tono que podemos utilizar para agua o para lo que queramos, y su precio es de 19,99. Estos cubiertos también me han gustado mucho con el mango de madera, son muy elegantes. En cada cajita vienen 4 unidades y cuesta 11,99. Tenemos cuchillo, cuchara y tenedor, y también tenemos el tenedor pequeño. Esta jarra de cristal para agua, zumo, lo que sea, cuesta 17,99 y el cristal me llamó la atención porque no sé si se aprecia, pero es bastante grueso. Tenemos a conjunto los vasos, estos vasos de cristal también por 3,99, este es un poco más ancho y más bajito, y tenemos este otro más estrecho y más alto por 4,99. Seguimos con este pack de 2 cucharas de madera para servir por 19,99 que se veían de muy buena calidad, y esta ensaladera también de madera por 39,99. Este cuenco de madera me encantó, pero incluso como pieza decorativa para decorar tal cual, sin ponerle nada. Creo que es precioso, pero podemos utilizarlo también como frutero o como centro de mesa o mil cosas. Y su precio es de 29,99. Aquí al lado tenemos estas tazas, que no sé si se aprecia, pero son enormes. Aquí caben 4 cafés por 6,99. La verdad es que para el tamaño que tiene, creo que está bastante bien de precio. Esto de aquí es una bandeja de madera de 3 compartimentos por 19,99 para servir aperitivos, tipo frutos secos, cositas así para picar. Y esta cuchara de cerámica por 2,99 que es para servir bocaditos o canapés, cositas así. Como veis hay un montón de cosas, de verdad que a mí me encantaría enseñarlo todo, toda la tienda, pero es que es imposible porque el vídeo sería larguísimo y por eso últimamente en los vídeos de este tipo pues intento hacer panorámicas y vídeos así un poco generales para que podáis ver lo máximo posible, pero si me tengo que estar parando cosa por cosa enseñándolo todo sería imposible. Por aquí tenemos un montón de novedades, como esta colección de vajilla en tonos verdes. Este cuenco cuesta 12,99. Después por aquí un recipiente de cerámica por 7,99 para guardar los ajos en forma de ajo con tapa. Me ha parecido muy chulo, muy original. Este recipiente con tapa y 2 pequeñas asas en los lados cuesta 17,99 para guardar el azúcar o lo que queráis. Una aceitera, esta cuesta 15,99, no sé qué tal será, si será antigoteo o no, tiene pinta de que sí.
Por aquí tenemos otra aceitera un poco más pequeña, es de cristal y cuesta 14,99. Y de la misma colección tenemos los vasos de cristal en tonos verdes, hay de dos tamaños, este de aquí que cuesta 11,99 y después tenemos uno que es un poco más estrecho y más alto, que es este, a mí personalmente me gusta más, y su precio es de 14,99. Otra cosa interesante, esta cuchara de cerámica que sirve para apoyar los utensilios de cocina mientras estamos cocinando para no manchar la encimera, por 12,99. Este recipiente de cerámica para servir aceitunas, por ejemplo, para poder tirar los huesos en esos compartimentos, este cuesta 19,99. Después por aquí este platito pequeño con ese dibujo así como de caracol por 9,99. Y otra cosa que me ha encantado y me ha parecido muy original es este plato para servir huevos rellenos sin que se muevan y bailen por todo el plato. Veis que tiene los huequitos. Este cuesta 22,99 y tiene en el centro un compartimento para poder poner alguna salsa. De la misma colección que os he enseñado antes, me ha faltado enseñaros la botella de cristal para el agua o lo que queráis por 35,99. Y después tenemos este recipiente de cerámica que es bastante alto. Y este se me ocurre que puede ser para poner los utensilios de cocina, por ejemplo, y que quede bonito. Este cuesta 25,99. Para los que tengáis espacio en la cocina o en un lavadero tenemos este carrito de madera por 149 euros. No es económico, pero de verdad que se ve de muy buena calidad. Bueno, ahí lo estáis viendo. Tiene un cajón para guardar cosas, lleva ruedas, que es muy práctico para poder moverlo. Y lleva 4 cestas, 4 o 3, creo que 4 cestas extraíbles. También he visto este otro modelo de carrito auxiliar, un poco más sencillo. Su precio es de 129 euros y también tiene ruedas para que sea más fácil poderlo mover de un lado a otro. Y en este caso lleva 2 cestas de madera que se pueden levantar y se pueden sacar hacia afuera. Como veis hay un montón de cristalería. Aquí tenemos estos botes de cristal con tapa hermética. Este me parece perfecto para guardar galletas, por ejemplo. Cuesta 19,99 y después tenemos un tamaño mediano y este que es mucho más grande. Dispensadores para el lavavajillas para ponerlo en la cocina al lado del fregadero y que quede bonito. Hay de 2 tamaños, este más grande y este otro más pequeño. Los dos tienen el huequito para poner la esponja y cuestan lo mismo, 17,99. Y una cosa que me ha parecido muy chula es este juego de cepillo y recogedor de madera. Cuesta 15,99 y esto es pues por ejemplo para cuando caen miguitas en el mantel o en una mesa, poderlo recoger, ¿veis? De esta manera. No me digáis que no es una monería. Bueno, ahora nos vamos a otra parte. Aquí tenemos esta vela de 4 mechas en forma de barquita con el recipiente como de barro y el precio es de 39,99. Estas velas no tienen olor, porque a veces me decís que no os gustan las velas aromáticas, pues estas no tienen aroma. Esto de aquí es una pastilla de jabón de 100 gramos, cuesta 12,99. Y después tenemos esta colección de ambientadores de varillas que me han parecido muy originales porque vienen como dentro de un recipiente para no manchar nada y que quede más bonito. Los tenéis en esos 2 tonos y esto de aquí es una vela aromática que cuesta 19,99 y viene también como en el mismo recipiente que el ambientador de varillas. Estas son las cajas en las que viene el ambientador, el otro era de muestra para que lo pudierais ver y su precio es de 29,99.
Por aquí tenemos algunos espejos para colgar en la pared. No los he podido sacar porque con una mano, estamos hablando de espejos, que es algo delicado y no quería romper nada. Ahí estaba mirando si se veía algún precio, pero no había ninguno a la vista, así que pues simplemente os los enseño para que los veáis. Y por supuesto han llegado las nuevas fragancias de primavera para el hogar, como siempre hay en 3 formatos, en formato de vela, que es este de aquí, mirad el envase qué bonito, es de cristal con el dibujo de una flor. Hay 3 fragancias, el precio de la vela es de 15,99, esta es una de las fragancias, después tenemos Blue Gardenia, esta de las 3 es la que más me ha gustado el olor y la otra es como de rosas. Después tenemos las 3 mismas fragancias pero en ambientador de varillas que cuesta 27,99 y tenemos pues el mismo ambientador en cada una de las fragancias, es de 230 mililitros, es bastante grande. Y también podemos encontrar el ambientador en spray para el hogar, que es este de aquí. Viene en bote de cristal, parece plástico pero es cristal. El mismo envase de la vela con el dibujito de flores, me parece muy bonito. Y cuesta 17,99. Así que de estas 3 nuevas fragancias podemos encontrar la vela aromática, el ambientador de varillas y el ambientador en spray para el hogar. Os invito a que vengáis a olerlos. A mí me ha gustado más la de Gardenia, pero ya sabéis que el tema de olores pues es muy personal. Como veis, el envase del ambientador de varillas es igual que el de la vela y el del ambientador en spray. Y un detalle que me gusta mucho es esta bandejita por 17,99 para poner encima el ambientador de varillas y de esta manera pues no ponerlo directamente sobre un mueble y que nos lo manche. Estos jarrones me han encantado, son muy de mi estilo, hay en 2 tamaños diferentes. Y después tenemos marcos de fotos con el borde dorado, en este caso pues tenemos este modelo en 2 tamaños, uno más grande, uno más pequeño. Su precio es de 15,99, este es así como en forma de arco y después tenemos el de al lado pues que es más cuadrado y también tenemos en 2 tamaños, en el más grande y más pequeño. Esos jarrones de cristal así como en tono ámbar también son preciosos, ahí tenéis el precio, 29,99. Después estos jarrones de cristal en forma de cilindro, este cuesta 5,99, son estos que están tan en tendencia ahora para poner velas dentro, quedan muy bonitos. Esta maxi vela que cuesta 17,99 es de 3 mechas y es enorme. Este centro lo tenemos en 2 tamaños diferentes, este es el grande, la verdad es que pesaba bastante, tenía que ir con cuidado de no romper nada con una mano, ahí tenéis el precio, 29,99 y este de aquí es el tamaño más pequeño que cuesta 19,99. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Se nota que ha llegado la primavera porque Zara Home se ha atrevido a poner un poco de color. Normalmente es una tienda que tiene muchas cosas en colores neutros. Mirad esta funda de cojín de limones. Es muy bonita, la verdad, por los 2 lados es igual y no está mal de precio. La funda es de 45 por 45 y cuesta 9,99. Eso sí, solamente se vende la funda, aquí lo tenemos con el relleno para que lo veamos puesto, pero el precio es de la funda. Know you better than anyone else. It's time you let you... Seguimos con estas lamparitas, unas lámparas por ejemplo para unas mesitas de dormitorio, son todas en color blanco crudo como beige, no es blanco blanco del todo y ahí tenemos el precio, 59,99 cada una.
Esta funda de cojín también es muy bonita ahora de cara a la primavera, tiene un bordado de flores en diferentes tonos y por detrás es todo así liso. Es de 50 por 50 y cuesta 29,99. Estas velas gigantes también son novedad esta temporada. Hay de 3 modelos diferentes, aunque son muy parecidas. Esta tiene una asa más larga para poder colgarla o cogerla. Es muy grande, es de 3 mechas y como veis la vela de cristal se extrae de esta cesta y el precio pues son 79,99. El precio de las 3 es el mismo, esta sin embargo tiene el asa un poquito más pequeña, más cortita, perdón, y el color de la cesta es diferente y esta no tiene ningún tipo de asa. Seguimos con estos jarrones que hay de 2 modelos diferentes. Este cuesta 22,99, si os fijáis pone que no se pueden mojar, sale una gota de agua tachada, porque no son de cerámica, exactamente no sé el material, pero no son de cerámica. Este que es más grande cuesta 25,99. Después he visto estos pequeños jarrones que no se aprecian en el vídeo, pero son bastante pequeños, cuestan 9,99, creo que todos más o menos salen por el mismo precio, porque este también cuesta 9,99 y como veis hay de diferentes diseños y diferentes colores. Por aquí me ha llamado la atención este portavelas extra fino, mirad lo delgadito que es, cuesta 7,99, me imagino que solamente el portavelas, sin la vela, está ahí de ejemplo. Y después esto no sabía lo que era, pero cuando lo he destapado he visto que era una vela de 6 mechas, súper grande, de hecho pesaba tanto que no la podía levantar, lo siento mucho, no tengo ni idea del precio, porque ahí no estaba el precio estaba en la caja de atrás, pero con una mano y todo pues no me he atrevido a cogerla. Tenemos estas velas decorativas en forma como de lámpara, ¿no? Bueno, vienen en esta caja, es una idea de regalo, por ejemplo, y en la caja pone que son velas no perfumadas, no tienen aroma y el pack de 3 cuesta 9,99. En la sección de baño he visto estos dispensadores de cristal con un toque de madera, el precio 15,99, creo que son muy finos y muy elegantes. A juego tienen el vaso por 7,99 para los cepillos de dientes o lo que queramos y el platito para la pastilla de jabón por 7,99 también. Este otro modelo tipo mármol con detalles en negro, el dispensador cuesta 19,99 y el vasito a juego 9,99. Después también tenemos la bandeja. Seguimos con dispensadores, este otro modelo es tipo piedra, también es muy bonito, cuesta 19,99 el dispensador. Después el vasito a juego cuesta 9,99 y tenemos la bandejita para la pastilla de jabón que cuesta 9,99 también. También os he querido enseñar este otro modelo de cristal en tonos verdes. El dispensador cuesta 12,99. También tenemos, por supuesto, el vasito a juego. En este caso cuesta 5,99. Y la bandeja para la pastilla de jabón o lo que queramos. En este caso se ve claro que es para la pastilla de jabón y cuesta 7,99. He visto este nuevo modelo de cerillero, creo que es nuevo, yo tengo un cerillero de Zara Home que me preguntáis mucho por él y hace tiempo que no lo veo, en este caso he visto este que cuesta 9,99 y tiene en la parte de abajo lo de encender las cerillas. Hay de 2 tamaños, el grande que es el que acabáis de ver y este que es el pequeño y cuesta 7,99. También son muy bonitos. Don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. De ropa de cama he visto esta funda nórdica con un estampado muy primaveral, en este caso es para una cama de 90 y ahí detrás tenemos las fundas para las almohadas.
La funda nórdica cuesta 45,95. Y bueno, aquí en Zara Home hay un montón de ropa de cama. Como os he comentado al principio, no os lo podría enseñar todo, pero os he grabado un poquito lo que he visto más interesante para que lo veáis. Como veis en la etiqueta sale siempre indicado el tamaño de la cama a la que corresponde, pues cama de 150 a 160, cama de 90. Estas, por ejemplo, están rebajadas, las que tienen la etiqueta en rojo. Y como veis hay de diferentes colores, de diferentes estampados. Yo nunca he utilizado ropa de cama de Zara Home, pero la verdad es que se ve de buena calidad. En esta tienda también hay cosas muy bonitas para nuestras mascotas, como por ejemplo esta alfombrilla para poner debajo del comedero y el bebedero. Ahí tenemos el precio, 14,99. Me parece ideal para, bueno, pues para que no se manche el suelo cuando beben agua, por ejemplo. Y estos cuenquitos de cerámica que cuestan 9,99. Yo no tengo niños, pero si hay algo que me encanta es pasarme por la sección infantil de Zara Home. Tienen cosas tan bonitas que salgo de ahí con ganas de tener hijos. No, es broma. Ahora en serio, os he grabado un poquito lo que hay porque realmente tienen cosas preciosas. Estas cestas son ideales para decorar un dormitorio infantil y a la vez tener almacenaje para guardar, por ejemplo, los juguetes. Y así poder acostumbrar a los niños a que guarden sus juguetes en este tipo de cestas cuando terminan de jugar. Esta butaca de rizo con las patas de madera es preciosa, a mí me ha enamorado. Y además es muy cómoda, os lo puedo decir porque me he sentado y la he probado. Este tipo de butacas quedan muy bien en cualquier rincón, ya sea en un dormitorio infantil, pues para sentarnos a dar el pecho o a dar el biberón, o para hacer un rincón de lectura en cualquier sitio. Ahí tenéis el precio, 199, pero no me digáis que no es bonita. También os he querido grabar un poquito así general, una sección que he visto de baño, bañadores, chanclas, toallas de playa, incluso bolsas de playa también, sombreritos, bueno, un poquito todo para que veáis lo que hay. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este tour por Zara Home y que hayáis cogido ideas para decorar vuestra casa esta primavera. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un dedito arriba y suscribiros al canal si todavía no lo estáis para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme siempre, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.